Prácticamente el tema a tratar es un tema bastante interesante para la comercialización y nuevas fuentes de negocios acá que pueda aparecer en el Perú. Y como dice Daniel, que no hay que verlo tampoco de manera negativa el GNL, el proyecto de exportación. También se puede ver con muchas cosas, con otra visión y con otra objetividad, este tipo de situaciones para ver nuevos tipos de negocios. Primero, quiero comentarles que también trabajo para la empresa Sur, es una compañía consultora encargada de lo que son asesorías comerciales, financieras y técnicas en estrategia, todo lo que es el gas natural y el LNG. Un breve vistazo de cómo está el mundo actualmente en el tema del negocio del gas natural. La producción de gas está esperada para que crezca en un 50% para el 2035. La generación eléctrica va a ser la actividad que va a hacer crecer este tipo de negocios, va a hacer crecer a largo plazo el sector. Va a haber una reducción de las emisiones de CO2 que también van a apoyar para el crecimiento del gas natural. Además, las economías emergentes van a hacer también que la demanda crezca. Va a haber un mismatch entre los recursos, es decir, entre los productores y los consumidores, por lo que las transacciones esperadas que crezcan para los próximos años, tanto transacciones de gas como LNG va a crecer más o menos entre un 6 y 8% anualmente. Aproximadamente la infraestructura también va a crecer, todo lo que es infraestructura local, regional y global, bajo una demanda de este combustible. La infraestructura de LNG va a tener un gran crecimiento de desarrollo, una infraestructura tanto para la infraestructura existente, principalmente en lo que se refiere a por ejemplo, crecimiento en la demanda de metaneros, en terminales de importación y exportación. La capacidad de liquefacción tiene en este momento restricciones. Una de ellas es, por ejemplo, los clientes actualmente están buscando nuevos proyectos de LNG, pero para suministrar generación eléctrica puntual y así evitar los precios de la volatilidad del crudo. Muchos puertos buscan buscan favorecerse con proyectos de terminales del LNG y lo consideran como parte de una inversión estratégica. Entonces, acá aparecen los proyectos que son los de pequeña escala de LNG y los de mediana escala. ¿Qué quiere decir? Normalmente nosotros hemos avisorado proyectos de importación de GNL de gran escala, es decir, un tanque de almacenamiento fijo, ¿no? Pero actualmente en el mundo están desarrollando nuevos proyectos de pequeña escala, es decir, proyectos portátiles, que más adelante lo vamos a ver, proyectos que se están desarrollando en Filipinas, en Holanda, proyectos de éxito en Guadalupe, en Martinica, en las islas del Caribe, trayendo gas desde Trinidad y Tobago. Entonces, proyectos que realmente están comenzando a surgir y que podrían ser un potencial enorme para el Perú y para toda la costa del Pacífico. Prácticamente acá nos vamos a centrar en lo que es lo que es almacenamiento, regasificación y todo lo que es las redes
desde la planta, desde el almacenamiento del LNG al punto de consumo. Normalmente teníamos, tradicionalmente teníamos este tipo de información. Teníamos terminales de gran magnitud de LNG, son proyectos de gran escala, sirviendo principalmente a los ductos nacionales, ¿no? A los principales ductos nacionales, operados por las principales empresas petroleras, sean nacionales o internacionales. Pero ahora están viniendo lo que es los proyectos de pequeña escala de LNG, que son de pequeña y mediana escala, que incrementan un número de proyectos de terminales más o menos entre 0.5 a 4 millones de toneladas por año. ¿Okay? Eso representa que, por ejemplo, más o menos puedas comercializar 10 millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente, a 15 millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente, 5 millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente vía marítima. Nosotros acá, este gobierno, nos pusimos a focalizarnos en lo que es comercialización y transporte vía camiones, tanto de gas natural comprimido, como lo dijo Federico Noguera, como el anterior expositor, también como vía LNG. Pero realmente nosotros estamos llevando al mercado, es como si tú tuvieras fuera un vendedor de leches y le estuviéramos dando ciertas 3 botellitas de leche a cada uno de los lugares de consumo. El proyecto de LNG con vía camiones solamente nos limita a 19 millones de pies cúbicos diarios para el sur y para el norte. Con 19 millones de pies cúbicos diarios solamente alcanzaría para una sola industria, o máximo 3, 4 industrias. Es decir, para realmente masificar esto, se necesita grandes volúmenes. Según el estudio de la Universidad Católica, elaborado el año 2010, el potencial de demanda del sur solamente alcanzaría como mínimo 600 millones de pies cúbicos diarios, sin incluir generación eléctrica, ¿okay? Sin incluir los 1.500 megawatts que se requerirían para el sur. 1.500 megawatts. Entonces, y esa misma demanda también va a existir en el norte. En el norte están comercializando Clean Energy, comercializando a Vale, a la siderúrgica de Chimbote, al clúster industrial de Trujillo, ¿no? Donde me dieron la ventaja de poder participar en la auditoría de todos estos proyectos, gracias a Goldman Sachs. Pero realmente el potencial de demanda de todas estas regiones es mucho mayor. Comercializar por camiones, prácticamente estás comercializando casi no llegaríamos ni a siquiera al 1% o ni siquiera al 5% de la demanda potencial que existe en todas las regiones, tanto en el norte como en el sur. Es por eso que acá yo les traigo este tipo de tecnologías en las cuales tú puedes comercializar y puedes comenzar a extender, a suplir esa demanda potencial. Entonces, estos proyectos de pequeña escala pueden centrarse entre 0.5 a 4 millones de toneladas por año. Puedes abastecer áreas aisladas que carecen de infraestructura tradicional de gas. ¿Qué es lo que se tiene que buscar? Se tendría que buscar, por ejemplo, puertos donde existan consumidores potenciales alrededor de estos puertos. Vamos a ver, normalmente nosotros tenemos este tipo de negocios en los terminales. Un metanero llega, almacena el gas natural licuefactado. El gas natural licuefactado sirve para suplir a los metaneros, es decir, como combustible de LNG a esos metaneros. Ya puede suplir también a estas pequeñas escalas como gasoducto virtual de transporte terrestre por vía camiones, ¿ok? Y de este transporte terrestre vas a todo lo que es los proyectos satelitales, ¿no? Es decir, pequeñas regasificadoras y luego inyectando a los ductos a los consumidores, ¿no? Pero acá existe otro tipo de negocio, que es las pequeñas embarcaciones de GNL.
que hacen la misma función de los camiones, la misma función. En vez de que tú lleves uno, acá puedes llevar 10, que te hacen más eficiente y los costos son menores que llevar por camiones. Por ejemplo, por camiones te cuesta más o menos unos $14, $10, $11 el millón de BTU. Pero por embarcaciones pequeñas puedes llegar hasta $8 el millón de BTU. Entonces, este es un nuevo negocio que, por ejemplo, España no lo tiene todavía desarrollado, pero que sí acá en Perú tiene un gran potencial, y sobre todo en la costa del Pacífico. Por ejemplo, el caso exitoso que tenemos acá en América es el caso de Trinidad y Tobago, que lleva pequeñas embarcaciones a Guadalupe y Martinica. ¿Quién es el integrador de todo ese negocio? Es Electricidad de Francia. Son más o menos unos 40 megawatts que están abasteciendo en esos 40 a 30 megawatts que están abasteciendo a esas pequeñas islas. Entonces, y hay proyectos de 20 megawatts, proyectos de 10 megawatts que se pueden abastecer tipo embarcaciones pequeñas. El almacenamiento podría ser una instalación fija o una instalación flotante. Dependerá del volumen de demanda. Normalmente nosotros teníamos concebido este tipo de tanque de almacenamientos, un tanque de contención completa, instalada. Pero existen lo que son los floating, los tipos flotantes, que no necesitas instalar una instalación fija, no necesitas invertir en una instalación fija. Lo puedes tener temporalmente como almacenamiento, storage temporal a través de este tipo de mecanismos, que son los almacenamientos temporales, que es decir, vas de un puerto, dejas el tanque de almacenamiento temporal a través de este tipo de embarcaciones, viene una embarcación desde una planta de licuefacción hasta ese punto, transfiere el producto y de ese punto de almacenamiento flotante va y lo inyecta directamente a las redes. Nosotros hasta este momento hemos visto solamente en Perú este tipo de negocios y este tipo de negocios. Lo que sí está apareciendo a nivel mundial es este tipo de negocios, que son almacenamientos temporales, que podrían dar una gran ventaja para este tipo de negocios pequeña y mediana escala para el GNL. Este es un tipo de terminal de mediana escala, donde vemos embarcaciones pequeñas de 0.5 millones de toneladas por año. Es decir, más o menos que están inyectando al sistema más o menos unos 20 millones de pies cúbicos diarios. Ya no son los grandes metaneros que tienen que cargar 300, 200 millones de pies cúbicos diarios, sino estamos hablando de pequeñas embarcaciones, donde vas a tener un tanque de almacenamiento, vas a tener posiblemente potenciales consumidores acá y su planta de calentamiento, ¿no?, para inyectar a los ductos. El fuel oil, el residual, el diésel y el carbón han sido un recurso primario de combustible para la generación eléctrica y la industria en toda la costa del Pacífico y Latinoamérica. Tenemos los mercados potenciales en los Andes, que son Ecuador, Perú y Chile. En estas tres regiones, en estos tres países existen sistemas aislados, es decir, existen sistemas en los cuales están consumiendo carbón, diésel, ¿no? Por ejemplo, el gobierno saca como peak shaving en el norte, peak shaving en el sur, para tenerlo como almacenamiento temporal. El gobierno está pagando por tener como seguridad energética. Pero se puede repotenciar a este tipo de negocios, ¿cómo? Entregándole GNL a precios cómodos. Por ejemplo, el GNL que Perú exporta, más adelante vamos a ver, que ya le voy a adelantar, es un proyecto, depende mucho del marcador a donde llega. Si por ejemplo es a Europa, el precio de marcador es $9 el millón de BTU.
Si es a México, ¿no? El marcador es del Henry Hub, que es $4 el millón de BTU. Si es a Asia, estamos hablando por encima de los 10 o 11 dólares el millón de BTU. Vamos a ver gráficos existentes de cómo va a ser el precio futuro de estos marcadores en los próximos años. ¿Okay? Entonces, y en Centroamérica, veámonos y centrémonos también nuevamente en este slide vamos a conversar mucho de los marcadores y de los precios más adelante. En América Central existen proyectos de planta de regasificación en Panamá, en El Salvador, en Costa Rica, donde hay un potencial enorme para poder suplir a su generación eléctrica que están generando con diésel, con fuel oil, con residual. Y el mercado norteamericano, que es México, que es uno de los potenciales también consumidores de este tipo de tecnologías, ¿no? El residual y el diésel ya son altos y muchas veces bueno, sus precios de estos combustibles son altos, lo que da la ventaja para que el gas natural pueda entrar en este tipo de mercados. En muchos de estos mercados, el diésel y el residual son usados para la generación eléctrica y muchos de ellos son subsidiados por el gobierno. Hay muchos que dicen, oye, estamos importando balones de GLP de Ecuador, porque el gobierno ecuatoriano subsidia, pero lo compra a precios internacionales el GLP, a precios Mont Belvieu, porque el 50% del GLP casi va a Ecuador. Y de acá, el 50% del GLP que exporta Camisea va casi a Ecuador y lo exporta a precios de Mont Belvieu, es decir, a precios internacionales. ¿Qué son los precios internacionales? Más o menos a precios de $15 el millón de BTU, $14 el millón de BTU actualmente, equivalente a gas natural, ¿no? Entonces, existe ese potencial de mercado en el cual el gas natural definitivamente que va a ser más competitivo. En el pasado, habían solamente pequeña demanda de LNG, donde no hacía viable económicamente su comercialización, como resultado de las grandes distancias desde el productor de LNG hasta estos puntos de consumo. Sin embargo, en los últimos 5 años, ya se ha avanzado demasiado en este tipo de industrias que han comenzado a emerger nuevos mercados. Uno de estos nuevos mercados que ha comenzado a emerger, por ejemplo, ahora podemos comenzar, es Perú cuenta con la primera y la única planta de licuefacción de exportación en toda América Latina, exceptuando Trinidad y Tobago. Pero en toda la costa del Pacífico, desde el norte de América hasta el sur de Sudamérica, somos la tercera planta de exportación de LNG, después de Alaska y después de un proyecto que se está construyendo en Canadá. O sea, tenemos un potencial enorme para poder realmente buscar una verdadera masificación del gas natural. Vamos al siguiente slide. Perú tiene justo esta ventaja. Tenemos, por ejemplo, la planta de regasificación que existen en Quinteros y en Mejillones, también en Chile, donde esta planta de regasificación, Suez Energy, que es uno de los propietarios de una de estas plantas de regasificación, está visorando de ser un hub de supply, un hub de suministrador. Pero ¿cómo Chile, que importa, ¿no?, de otros países de África, almacenando ese GNL en Chile, en el norte de Chile, y queriendo insertarlo, es decir, Chile se quiere convertir en un comercializador de GNL en la costa del Pacífico? Si nosotros también tenemos un potencial que es la planta de licuefacción, en la cual nos podríamos convertir y tendríamos toda la posibilidad para convertirnos en un hub de suministro de GNL en la costa del Pacífico.
Perú, el exportador acá en Perú tiene bajos precios que permiten un margen interesante. La demanda de GNL en estos mercados son exponenciales y están incrementándose, afectando también al precio del gas. Veamos este slide. Vemos que nuestra planta de exportación, bueno, en la planta de exportación de Perú exporta tanto a los mercados asiáticos, al mercado americano y al mercado europeo. Este slide es bien interesante porque acá mostramos que de los 4.4 millones de toneladas por año que existe, toneladas de GNL que por año que se exportan, que son los 620 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, ¿no? Shell tiene el 100% del offtake. ¿Qué quiere decir? Es decir, tiene la exclusividad sobre el GNL. O sea, todo GNL que produzca la planta de exportación, todo ese GNL, por exclusividad, lo va a comprar Shell. Pero vemos en este gráfico, de los 4.4 millones de toneladas por año, solo el 75% va a contratos a largo plazo. Un contrato de largo plazo es un contrato que el exportador tiene con México, ¿no? Más o menos 75% de ese volumen va a México directamente y el 25% lo vende a mercado spot, lo vende a Europa, lo vende a Asia, donde pagan mejor, tienen un precio mucho mejor. Entonces, vemos el potencial que 25% de este volumen, que más o menos equivalen a 180 a 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, van a estos mercados, tanto asiático como europeo. Entonces, pasando a este slide también, porque es necesario comentar de la costa del Pacífico podría ser liderada en un tema de comercialización de GNL por el exportador de GNL que tenemos acá en Perú y reforzada por las plantas de regasificación que existen en el norte de Chile. Entonces, vemos que realmente existe potencial y existe lo que es el suministrador, que es lo más importante dentro de esta cadena. Ahora ustedes comentarán y dirán, sí, pero ¿cómo es posible que solamente se haya conseguido 19 millones de pies cúbicos diarios para transportarlo el GNL vía camiones, tanto al norte como al sur, ¿no? Entonces, no va a haber proyecto de llevarlo vía embarcaciones pequeñas de este tipo. La respuesta es sí. Una de ellas es, nosotros no estamos hablando de cortar el negocio de Shell o cortar el negocio de toda la cadena del GNL. Es buscar de que, por ejemplo, España está comprando a $9 el millón de BTU, 8 a 9 dólares el millón de BTU, ¿no? Si Shell vendiera a 8 o 9 dólares el millón de BTU en Ecuador, en el norte de Perú, en Panamá, en Honduras, en Guatemala, esos mercados están pagando ese precio. Chile está pagando $10 el millón de BTU. Los consumidores de GNC en el norte están pagando $13 el millón de BTU. Entonces, si Shell está exportando a precios de $10 el millón de BTU o $9 el millón de BTU, perdón, a España, con razón lo puede colocar a estos mercados, ¿no? ¿Por qué? Porque el transporte es mucho menor. El transportar desde Perú a todos los vecinos, el costo sería de $1 por millón de BTU y no $2 o $2.5 por millón de BTU de llevarse de Perú hasta Europa. Es decir, ¿sería beneficio a ellos? Sí, pero el tema es que no ha habido una especie de fortalecer esas ideas con un proyecto real y tangible. Entonces, ¿cómo es un proyecto real y tangible? Traer a los compradores y traer al suministrador y traer sobre todo al integrador. Los compradores existen.
Si los compradores están comprando a $13 o $14 el millón de BTU, ¿ya? Y con eso, con esa base ya uno puede hacer todo el resto de la escala del negocio. Hemos conversado sobre el Perú, un nuevo suministrador, un nuevo hub de suministro en la costa del Pacífico. Chile, con la capacidad de LNG, podría ayudar a emerger ese potencial como suministrador. Existe también en julio de este año se está inaugurando en Panamá una nueva ruta donde van a pasar tanqueros de mayor capacidad por el canal de Panamá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo presento? Porque Trinidad y Tobago también exporta a precio spot, y con esa ventaja podríamos traer también para suministrar a la cuenca del Pacífico metaneros desde Trinidad y Tobago. Es decir, podríamos tener para suministrar la costa del Pacífico a 3 suministradores potenciales, que es Trinidad y Tobago por el canal de Panamá, Perú y Chile. Este es un slide bastante interesante donde se muestra cuál ha sido la tendencia de los precios internacionales, tanto para el Henry Hub como el NBP, como los otros marcadores internacionales. En este slide podemos ver cómo se ha venido la tendencia del Henry Hub desde los últimos años, desde el potencial, desde que sale a luz los temas no convencionales, los recursos no convencionales, tanto de petróleo como gas, sobre todo en los Estados Unidos, como vemos de que el Henry Hub prácticamente por debajo de los $4 el millón de BTU. El NBP el año pasado hasta mayo de este año, más o menos el precio del NBP. El NBP es un marcador en el Reino Unido. Es un marcador importante, ¿por qué? Porque todos los marcadores europeos, el mercado Seabrook, todos los marcadores europeos tienen como índice al mercado NBP. Vemos que el NBP más o menos ha estado más o menos un $7-8 por millón de BTU en los últimos 6 meses atrás. Y vemos también cómo los marcadores asiáticos también han comenzado a caer, llegando a precios por debajo de los $12 a $11 el millón de BTU. Entonces, estos marcadores tienen fluctuaciones acorde principalmente los marcadores como es los marcadores asiáticos tienen indexados al crudo, razón por la cual los precios están bajos, han bajado bruscamente por la caída de precio del $100 el barril el año pasado a los $60 el barril. Pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué yo lo presento este slide y el próximo? Porque vamos a ver cómo va a ser la tendencia y cómo va a influir estos precios, estos indicadores en el proyecto de pequeña y mediana escala de LNG. Acá vemos que para el 2014 y 2016 vemos que los marcadores todavía se van a mantener bajos. No van a llegar a los marcadores que se tenían a inicios del año 2014, cuando el precio del barril estaba por los $100 el barril. Vemos que estos precios están por debajo de los $12 el millón de BTU, el precio del marcador asiático. Entonces, estamos hablando ¿por qué presento esto? Porque al exportador mucho le interesa. Oye, yo prefiero vender a un mercado asiático o a un mercado europeo donde me pagan más. Razón por la cual yo prefiero enviarlo allá y no meterlo acá a la costa del Pacífico.
Entonces, pero si nosotros vemos estos marcadores, vemos que realmente los marcadores todavía se van a mantener por debajo de lo que es el punto de quiebre de lo que están comprando los actuales consumidores de GNC y de GNL en Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Guatemala. Entonces, esto sería un potencial enorme para que pueda darse este tipo de negocios. Aparte, he decidido mostrarles, aparte, otro tipo de información importante, que es el etano, ¿ya? En el mundo se están comercializando también pequeños volúmenes de etano a nivel mundial. ¿Y por qué yo toco el etano acá? ¿Por qué lo muestro? Porque está vinculado también al negocio de GNL que nosotros exportamos, que el Perú exporta. Nosotros actualmente estamos exportando entre 8.5% a 10% de etano. Y eso lo pueden sacar en la estadística de Perú Petro, desde el año 2011 que se exporta hasta el 2015. ¿Okay? Entre 8.5 a 10% de etano se exporta. Entonces, uno dice, ese etano que llega a los terminales de Corea del Sur, a los terminales de España o a los terminales de Francia, ¿ya? Lo que hacen estos consumidores, los separan ese etano, porque le estás vendiendo un gas muy rico, estás vendiéndole con un plus adicional, que es el etano. Entonces, ese etano en el mercado internacional te cuesta, en el mercado asiático te cuesta $7 el millón de BTU. Entonces, ¿cómo el Perú se puede dar el lujo de poder exportar entre 8.5 a 10% de etano? ¿No? Si otros países que exportan, ¿ya? Otros países exportadores te exportan con 1 o 2% de etano máximo. El único país que exporta así con esas cantidades de etano es Algeria. El resto de países exportadores de LNG a nivel mundial lo exportan con 1 a 2% de etano. Esta es la cadena de líquidos de gas natural, ¿ok? Donde vemos acá el etano, ¿no? Vemos acá el etano, el metano y todos los demás componentes de los líquidos de gas natural. Entonces, vemos que este es un pequeño slide y es un pequeño cálculo matemático, ¿ya? Que ¿por qué se puede exportar el etano? ¿Ya? Yo lo que he hecho es agarrar y he sacado el análisis entre el contrato del productor con el de la planta de procesamiento de GNL. ¿Ok? ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que enviar el productor a la planta de procesamiento de GNL? ¿Y cuánto es lo mínimo que tiene la planta de GNL? ¿Cuánto es lo mínimo que tiene que entregar a Shell para cumplir su contrato? Su contrato de su PSA, Purchase Agreement, que es este contrato que tienen entre el exportador con Shell. Y también acá hay un análisis de cuánto es lo mínimo que Shell debiera entregar a México. ¿Okay? Entonces, lo que se ha hecho en este slide es un análisis desde el productor a la planta de procesamiento, al comercializador y a México. ¿Okay? ¿Para qué? Si nos ponemos en el escenario que decimos, cumplamos el mínimo necesario de calidad de gas, tanto del productor como hasta México. ¿Cuánto de etano yo podría tener de esos 620 millones de pies cúbicos diarios de gas natural? ¿Cuánto mínimo de etano podría tener para que una empresa se pueda instalar acá en Perú y pueda comercializar ese etano? Entonces, este slide te resume eso. Como hemos comentado, Perú exporta entre 8.5 a 10% de etano. La cantidad de etano que podrías obtener
de los 620 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que entran desde el productor hasta la planta, son más o menos 24 millones de pies cúbicos diarios de etano. El contrato de exportación es del 2011 hasta el 2026. Como ya hemos comentado, Shell tiene un 100% off-take, es decir, exclusividad. La calidad de GNL que debiera entregar la planta de licuefacción a Shell es entre 950 hasta 1110 BTUs por cada pie cúbico de GNL. ¿Qué quiere decir 950 BTUs por pie cúbico? Equivalentes a 2% de etano y hasta un máximo de 1110 BTUs por pie cúbico, hasta 10% de etano. Entonces, si yo digo, me pongo en el escenario de decirle, yo te voy a poner, no yo, porque el gobierno ni el privado es dueño de la molécula. El dueño de la molécula es el productor, ¿no? Y que se lo vende esa molécula y se lo transfiere a la planta. La planta de procesamiento de GNL es dueña de esa molécula. Ni el gobierno ni otra empresa es dueña. Una vez que es transferido esa molécula de GNL a el exportador o al comercializador, que es Shell, Shell es dueño y propietario de eso. No vamos a cortar el negocio de Shell, tampoco estamos hablando de cortar el negocio de la planta de licuefacción. Acá estamos buscando sinergias en las cuales se pueden crear nuevos tipos de negocios acá. Entonces, vemos el productor entregar a la planta de licuefacción por ducto, más o menos está entregando en 1.073 BTU por pie cúbico, entregando más o menos en la estadística del 2011 al 2015, según fuente de Perú Petro, 9% de etano. La cantidad anual de gas natural por ducto, ¿ok?, son más o menos 240 trillones de BTUs por año que debiera entregar. 240 trillones de BTUs por año, equivalentes a unidades volumétricas 620 millones de pies cúbicos por año. Vamos entonces ahora al análisis. Este es el análisis entre el productor con la planta de licuefacción. Ahora vamos al análisis de la planta de licuefacción con el comprador. Como hemos comentado más arriba, el mínimo que debiera entregar la planta de exportación es 950 BTUs por pie cúbico y el máximo es 1110 BTUs por pie cúbico. Entonces, si el mínimo, nosotros nos ponemos al escenario de mínimo 950 BTUs por pie cúbico, que son equivalentes al 2% de etano, ¿ok?, para que cumplan ese tipo de acuerdos entre la planta de exportación con el exportador, la cantidad anual de GNL que se requeriría sería 230 trillones de BTUs por año. Ahora vemos y analizamos el contrato entre el exportador con México. ¿Cuánto es la cantidad en unidades energéticas que tiene como mínimo entregar el exportador a México? Son 130 trillones de BTU al año. ¿Y cuánto es a máximo? 200 trillones de BTUs al año. Entonces, en resumen, este slide es, si nosotros tomamos y extraemos y dejamos solamente 2% de etano, ¿ok?, bajo esa asunción, se tendría 15 trillones de BTU por año que podríamos aprovechar de etano, que equivalen a los 24 millones de pies cúbicos al año. Y decimos, y nos ponemos a analizar, estamos cumpliendo con toda la cadena, con el netback, es decir, con lo que está entregando el productor a la planta de licuefacción. ¿Estamos cumpliendo con eso? Sí, se cumpliría. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es la calidad mínima de gas en 950 BTUs por pie cúbico de GNL. Frente a eso, la planta recibiría
más o menos 223 trillones de BTU al año, lo cual estaría en conformidad. Es decir, en conclusión, este slide dice, si yo extraigo ese etano y solamente entrego, es decir, solamente entrego con el 2%, es decir, el productor le va a entregar un volumen definido a la planta. La planta de liquefacción agarra y extrae el 2%, todo el etano y solamente le deja el 2% de etano al exportador. ¿Okay? Haciendo ese match de sacar ese 9% de etano a 2% de etano, ya tendríamos 24 millones de pies cúbicos de etano que podría utilizarse. Ese etano, actualmente, ¿quiénes lo utilizan? Lo utilizan las refineras en Corea, las utilizan las petroquímicas en Europa, ¿no? Las petroquímicas en Japón, ¿okay? Están aprovechando, ellos como negocio adicional, están aprovechando ese etano que les llega rico de Perú. Y lo que hacen estas empresas es separan y lo que hacen es lo venden a otros usuarios de esos países. Veamos, con una cantidad de etano de 15 trillones de BTUs al año, al mercado internacional de $7 el millón de BTU, a un término de contrato del 2016 al 2026, 2026 es la fecha de término de la planta de exportación. La inversión del terminal sería $1.52 el millón de BTU. El terminal la operación y mantenimiento de ese terminal de etano sería 1.19. El shipping, es decir, la embarcación marítima sería $2.14 el millón de BTU, lo que daría un ingreso bruto de $110 millones anuales a esa compañía que quiere incursionar en este negocio de separación de etano. Una inversión de $75 millones anuales, un net income, es decir, un ingreso neto de $35 millones anuales. Y adicionales ingresos que serían para el productor, ustedes saben de que el productor paga de regalías al gobierno de acuerdo al precio de marcador final. Es decir, si está yendo a Norteamérica, a Henry Hub, a $4 el millón de BTU, el productor le paga $0.1 por millón de BTU de regalías al gobierno. Y el productor no recibe casi nada por ese gas. Es decir, el matching es más o menos cuando el precio está por encima de los $5 el millón de BTU. Ahí es donde el productor recibe un adicional y aparte la regalía. Es decir, el productor se vería beneficiado. ¿Por qué? Porque lo estaría vendiendo ese etano a un precio de $7 el millón de BTU, no a $4 como le están vendiendo a México o a otros marcadores, lo cual daría a $24 millones al productor anuales. En 10 años el productor podría ganar $240 millones. La planta de exportación de Perú. La planta de exportación de Perú también depende mucho del marcador de exportación. Si ese producto etano fuera exportado a $7 el millón de BTU, esa planta de liquefacción recibiría un ingreso de $14 millones anuales, aparte de su terminal, aparte de sus inversiones que haría, ¿no? De $42 millones anuales, es decir, $420 millones anuales en 10 años. Este es el último slide. Y el gobierno en regalías, ya, en lugar de que, como le decíamos, el gobierno recibe de las regalías de acuerdo al precio de exportación. Si es $7 el millón de BTU, ¿ok? El gobierno recibe $0.1 por el millón de BTU. Si es $7 el millón de BTU, el gobierno recibe más o menos unos 0.4
0.5 dólares el millón de BTU. Si es $4 el millón de BTU que lo exportaría, solamente recibe 0.1. Bueno, ese diferencial le daría al gobierno anualmente $8 millones anuales. En 10 años serían $80 millones que le caería al gobierno por este tipo de negocios. Aparte del ingreso por las tasas impositivas, que sería de $11 millones anuales por este nuevo proyecto. Es decir, 110 millones de dólares durante los 10 años. Y acá este slide presentamos un proyecto real, tangible, que lo está desarrollando una compañía danesa, Evergas, proyectos pequeños de almacenamiento y comercialización de etano, de 27.500 metros cúbicos de etano. ¿Okay? Este etano es principalmente usado, como ya lo comentamos, en Asia, Europa y Medio Oeste. Y bueno, este sería un nuevo ingreso que podría traer a todos los stakeholders de la cadena de exportación de GNL, y aparte a una nueva compañía que decida entrar en este tipo de negocio, ¿no? Muchas gracias por escucharme y listo. Gracias.